Golpe a golpe, buenos días. De regreso, Fausto Mazó. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Mal. Bueno. Cuando pisaste Maiquetía. Bueno, pero tenemos una noticia importante antes de entrar al diario, por una noticia que rompe lo que llaman el celofán. ¿Qué dijeron los curas? No, mandaron a la los situación. Con Chávez no, mandaron la reclamación del Esequibo por la Corte Internacional de la Haya. Eso es muy interesante. Dentro de 14 años la Corte dirá que está estudiando el asunto. ¿Y qué le Cuando dirá? se manda algo a la Corte, es que eso no se va a resolver nunca. Mira, ese tipo de reclamación solo se resuelve que tú invadas el Esequibo y te agarras la mitad del Esequibo. Y te pongas solo es la única. Que te pongas de acuerdo después de que te agarres la mitad. Yo me cogí la mitad. Está bien, todavía una parte de ti. Pero tú en la Corte, mira, eso es años y años y años y años y no se resuelve nada. Mira qué imagen más tierna esa del presidente con su nietecita. Cónchale, sí, vale. Ayer repartió real el presidente. Lo repartió entre un grupo de gente. No, le dio a 7 millones de venezolanos, le dio a 8 millones de venezolanos 700,000 dólares cada uno. Agarren ahí que está fiesta. ¿Cuánto es eso en dólares? No es mucho, pero... 2 o 3 dólares, ¿no? 700,000 bolívares, sí, más o menos como $3. Menos de $3. Menos de $3. O sea, eso no... Ahora tenemos el invitado aquí, ¿no? Está en línea, sí. Tenemos a Monseñor Ovidio Pérez Morales, obispo emérito de Los Teques y expresidente de la Conferencia Episcopal. Buenos días, Monseñor, un placer saludarlo. Buenos días, placer para mí y un saludo a toda la audiencia también. Le hablan Fractuario y Fausto Mazó. Mire, ayer le hackearon la página de la Conferencia Episcopal por el comunicado que sacaron. Bueno, eso es el pan de cada día en muchos casos. Pero eso es un homenaje a la página. Eso quiere decir que ellos piensan que la página se ve. Sí, pero de todas maneras el comunicado está circulando por todas partes y eso no impide, pues, entonces su difusión. Sí, y fue un comunicado, digamos, bastante duro contra el gobierno y bastante duro contra la oposición, ¿no? Sí, poniendo los puntos sobre la I. Yo diría un comunicado bastante firme en el sentido de la búsqueda de que la democracia, el respeto a los derechos humanos y a la dignidad del ser humano se afiancen en Venezuela. Nosotros no estamos contra el gobierno, nosotros estamos por la defensa del ser humano, de sus derechos fundamentales y de la apertura del país a un progreso compartido, a la paz, a la justicia, a la solidaridad y a la libertad. Y nosotros no estamos contra, sino en pro de eso. Y también llamó mucho la atención, hubo mucho comentario de que ustedes fueron muy tajantes con lo que se llama la Asamblea Nacional Constituyente. Dejaron claro que en ese sentido sí se lo ha ratificado repetidas veces y personalmente es un punto en el cual insisto mucho, porque esta Asamblea Nacional Constituyente es, como dice el episcopado, una usurpación del poder que corresponde al soberano. El gobierno y la Asamblea Constituyente han usurpado este poder y la Conferencia Episcopal hace un llamado para que el pueblo soberano asuma su protagonismo. Y una cosa sumamente peligrosa que hay en estos momentos es la Asamblea Nacional Constituyente, porque se considera un poder absoluto, con facultades omnímodas en cualquier campo. Puede decidir sobre cómo cultivar las papas, cómo subir al espacio, cómo organizar el poder, cómo administrar los municipios, a quién mandar para la cárcel. Es decir, una asamblea, digamos, que se considera que puede decidir sobre todas las cosas. Y por eso yo personalmente creo, y eso está implícito en el documento de la conferencia, no se puede ir, digamos, a unas elecciones con una Asamblea Nacional Constituyente, porque fíjese lo que significaría la posibilidad de decisiones de la Asamblea entre la elección de un presidente y su toma de posesión. En el intervalo, en el intersticio, en ese tiempo intermedio, pudiera descabezar al presidente, pudiera reformar el país. En fin, es un poder, digamos, monstruoso que es preciso disolver.
Si no, entonces se está con una espada de Damocles sobre la garganta, esperando cualquier golpe en cualquier momento. De manera que ir a unas elecciones con una Asamblea Nacional Constituyente es como ir a un cadalso, como ir a ser guillotinado. Entonces, ¿usted cree que no hay que ir a elección? ¿Y cuál es la salida, monseñor? No, hay que ir a elecciones. No se puede ir, no se puede. Hay que asegurarse de cómo ir a elecciones, porque las elecciones no simplemente son un juego político. Pero si no se va a elecciones, ¿cuál es la salida? Porque la elección la va a convocar este gobierno, no la va a convocar más nadie. No, sí, las elecciones tienen que... Es decir, el soberano, el pueblo soberano no puede ser un conejo, entiende, que se queda tranquilo frente a los abusos del poder. El pueblo soberano tiene que organizarse y hacerse valer en su dignidad y en sus derechos, porque no es posible que se esté legislando cualquier cosa en cualquier momento contra los derechos de los ciudadanos, haciendo lo que se quiere con él. Las elecciones son necesarias y un régimen democrático lo impone para la alternabilidad del poder y la marcha del poder de acuerdo en servicio al pueblo. Pero no se puede tampoco pensar que no hay cirugía electoral, así le corten las orejas, los pies, la nariz, toda la cosa. Es necesario que las elecciones tengan ciertas condiciones de viabilidad y se asegure que la gente puede votar con un mínimo, por lo menos, de libertad y de dignidad. El pueblo no es un sirviente del poder, del gobierno. El gobierno es un servidor del ciudadano y no puede imponer al ciudadano que sea cualquier cosa en cualquier momento. Eso es lo que es un régimen que yo digno de los seres humanos y no simplemente una servidumbre, una especie de... Sí, exactamente, una esclavitud. Sí, bueno. Mire, monseñor, ha estado saliendo una noticia que llama mucho la atención. La iglesia maneja lo que se conoce como la Escuela Fe y Alegría, que está en los sectores populares y en toda Venezuela. Sí. Y tengo entendido que la situación en esas escuelas ahorita es bastante difícil, que cada día tienen más problemas, que cada día tienen menos recursos para poder funcionar, que cada día la gente le comenta que la situación está muy difícil, que cómo hacen, ¿no? Porque ustedes a la final son una especie de buenos encuestadores, porque ustedes están en todas partes del país. Esa escuela llega a bastantes sitios aislados de Venezuela. El lema de Fe y Alegría era construir y lanzar escuelas y lanzar educación ahí donde se acaba el asfalto. Una consigna muy bella, un lema muy bello. Mire, la Fe y Alegría está pasando muchas dificultades en este momento, como están pasando dificultades todos los venezolanos. Yo en esto ahorita, hace unos poquitos minutos, acabo de pasar por una cola de varias cuadras de gente esperando para tener cosas elementales que en una sociedad digna, digamos, tiene que encontrarse con facilidad. Este gobierno ha llevado a la población a una condición de mendicidad, digamos, a una de pobreza, de cosas que no están a la altura de la dignidad del ser humano. Obligar a gente a que haga colas desde la madrugada. Pero para mí hay una cosa que es la siguiente, que es lo peligroso o lo malo en un tipo de estos sistemas, es que van amaestrando la gente para la servidumbre, amaestrando la gente. Las colas es una especie de pedagogía del sometimiento. La gente haga cola, acostumbrar a la gente a hacer colas, que se ponga identificaciones en los brazos, que saque el carnet de la patria para poder respirar. Van acostumbrando a la gente a la cautividad. Sí, monseñor, pero eso es una pedagogía de la maestría. Entonces hay que alzarse frente a eso. Nada hace con alzarse. Digamos, el ciudadano tiene en sus manos muchas posibilidades que los partidos de la oposición, la disidencia en general y la sociedad civil tienen que aprovechar. El mismo documento del episcopado habla de medios o de instrumentos que el ciudadano tiene para recuperar su poder como soberano, su poder originario, y pone ejemplos ahí, por ejemplo, del artículo 71 de la Constitución Nacional, que prevé consultas en casos muy importantes, consultar al soberano. ¿Quién puede decidir en última instancia la suerte de este país, lo que quiere este país? El soberano, no un grupo de poder, no un grupo de gobierno, no un sector de la oposición. Consúltese al soberano, qué es lo que quiere para este país como su futuro deseable. Monseñor. Una cosa que el episcopado venezolano asoma ahí el artículo 71. Sí. ¿Por qué no aprovechar estos mecanismos? De tal manera que el soberano tiene en sus manos muchas cosas. El asunto es saber aprovechar y que haya unión en lo fundamental.
porque a veces da la impresión que hay una dispersión, una anarquización, hay gente que está buscando ser cabeza de ratón y no cola de león, y entonces se multiplican los liderazgos con ambiciones propias. No, en estos momentos es urgente la conjunción de los esfuerzos, la unión, digamos, de todas aquellas fuerzas democráticas. Mire, monseñor, estamos conversando con el monseñor Ovidio Pérez Morales, obispo y expresidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor, el comunicado y lo que usted dice, no se siente lo mismo de parte del Vaticano. El Vaticano no les da un apoyo a ustedes irrestricto. El Vaticano lo asoma situaciones, pero muy someras, muy por encima. Más bien tolera, el Vaticano más bien apoya. Bueno, yo no quería echar esa palabra. Pero es la realidad. Sí. No, mire, no se puede esperar que el Vaticano nos esté diciendo a los venezolanos lo que tengo que hacer. Hay comunicación con la Conferencia Episcopal Venezolana, y cuando la Conferencia Episcopal Venezolana, los obispos de Venezuela dan pasos, no lo hacen a espaldas del Vaticano, sino con una completa información, y se está en comunicación permanente. Pero no hay que esperar que el Papa esté. Fíjense una cosa, hay cosas que nosotros debemos hacer los venezolanos y que no estamos haciendo desde adentro. Es como con la comunidad internacional. La comunidad internacional ha dado pasos, digamos, muy fuertes, y hay sectores internos aquí en Venezuela que están, guaraleando con el gobierno. Hay que decirlo con toda sinceridad. No hay que esperar que de fuera nos compongan las cosas si desde dentro nosotros no buscamos una unión por encima de los intereses egoístas y particulares y grupales, y buscamos conjugar fuerzas para que sea la Constitución la que rija, digamos, en la marcha legal del país, y sea la democracia la que oriente los pasos de los venezolanos. Tenemos muchas cosas que hacer desde adentro. El Papa está apoyando, digamos, lo que está haciendo la Conferencia Episcopal Venezolana, pues no puede estar diciendo, lo cual no quiere decir que es infalible en todas las cosas y todas las decisiones que tome son dogmas de fe. No, puede uno pensar que pudiera hacerse algo más, pero no hay que pensar que él está por un camino distinto de la Conferencia Episcopal Venezolana, porque la Conferencia Episcopal Venezolana manifiesta, digamos, su unión, su comunión con el Santo Padre, y él ha dicho que lo que los obispos venezolanos decidan es como si lo decidiera él mismo. Ha sido muy explícito en eso, pero no hay que esperar que de Roma nos componga las cosas que tenemos que componer. Ahora, el Papa es infalible en cuestiones de dogma, en cuestiones de política, todo el mundo opina lo que quiera, ¿no? Está muy restringida a determinadas cosas, pero las opiniones que pueda tener el Papa sobre situaciones políticas de un país, eso no es ninguna cuestión dogmática. Claro, y puede haber un cura que defienda a Chávez. A más o menos información. Puede haber curas que defiendan al chavismo y a la izquierda. Es decir, cada uno, mire, yo no soy para juzgar conciencia, pero yo creo que una persona, digamos, que tenga una iluminación seria desde un principio humanista y desde principios, digamos, evangélicos, y después no puede apoyar un régimen dictatorial totalitario de tipo socialista comunista. Eso es claro. Sí. Bueno, estamos conversando con Monseñor Ovidio Pérez Morales, obispo y expresidente de la Conferencia Episcopal. El gobierno ha sido duro contra ustedes, Monseñor. ¿Y ustedes qué respuesta han recibido ahora del gobierno después del comunicado? Mire, el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y murió en la cruz, entiende, porque lo llevaron a ser crucificado y no porque él quiso ir a la cruz. Y él previó, digamos, que si se enseñaba su doctrina, su evangelio, iba a sufrir sus discípulos persecuciones. De manera que eso está en el inventario de cualquier persona que sea coherente con la fe. Tiene que meter en el inventario la posibilidad de una incomprensión y aún de persecuciones. De manera que eso no es la primera vez en la historia que un gobierno, qué sé yo, ataca a la iglesia por la toma de posiciones determinadas. Ajá, monseñor, tenemos que ir a comerciales, pero cuando regresemos queremos seguir conversando con usted y le queremos dejar una pregunta en el aire. Estamos conversando con el monseñor Ovidio Pérez Morales, el presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor, en Guiria iba a haber un bautizo en una iglesia y la familia del niño que iban a bautizar le dijo al cura que de cuánto podía ser la ayuda, que qué requería él, de qué cantidad de dinero, y el cura le dijo, oye, yo le agradecería que ustedes me dieran un paquete de harina pan, para que usted nos explique cómo está la situación en estos momentos de los curas en los pueblos de Venezuela. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con el monseñor Ovidio Pérez Morales y le habíamos dejado una anécdota, una situación que está viviendo los curas del país. Pusimos como ejemplo el cura de Guiria, del estado Sucre, que pueblo que está allá, bueno, al final del país, y que una familia que quería bautizar un niño le dijo al cura que bueno, que cuánto podía hacer la ayuda, y el cura que le dijo, bueno, deme un paquete de harina pan. Entonces, para que usted nos diga cómo está esa situación con sus curas a nivel nacional y qué información tiene de ellos, porque ellos sí, de verdad que están día a día con el pueblo, porque en esos pueblos, verdad que sí se pasa trabajo. Yo le hubiera dicho que no que me llevasen una harina pan, sino que me llevasen una pizca andina. Así estamos nosotros, es decir, mire, ahorita en la Navidad le daban a unos regalos, qué sé yo, de un poquito de azúcar o de café con un lacito, digamos, muy arregladito, etcétera. Esa es la situación que estamos viviendo nosotros, para decir alguna cosa de tipo humorístico en medio del drama y la tragedia que estamos pasando los venezolanos, porque tenemos que estar corriendo de un lado para otro buscando medicinas. Y no es asunto que uno oyó el cuento, uno tiene que estar buscando, sí. Va uno a hacerse cualquier examen y ha subido los precios en una manera fantasmagórica. Y ahora nos viene, qué sé yo, con una cuestión de un bono de carnaval. Prácticamente es una burla al pueblo venezolano, mientras hay gente que está muriendo de hambre y está muriendo de falta de medicina o de atención hospitalaria, de contentar la gente con miras electorales, con carnaval. Está bien que la gente reciba algo porque son tantas las necesidades, pero se juega con la gente. Prácticamente quiere buscarse medidas que vayan a solucionar los problemas económicos, mejorar la producción, mejorar el emprendimiento, crear condiciones fáciles para que la gente tenga trabajo y no simplemente estar consolando a la gente con algunas migajas, con algunos juguetes, cuando las necesidades son tan grandes. Es decir, mire, monseñor, esto es característico de los regímenes de tipo socialista. El gobierno quiere controlar todas las propiedades, quiere controlar todos los negocios, quiere controlar todas las posibilidades, digamos, de acción del ciudadano para mantenerse en el poder y poder dominar a toda la gente a través de la comida y a través de las medicinas y a través de todo lo posible. Ajá, monseñor, entonces para mejorar la economía y para crear más trabajo, habría que pensar en la posibilidad de privatizar PDVSA, por ejemplo, privatizar las empresas básicas. Yo no soy experto petrolero para decidir o opinar sobre estos asuntos, pero lo cierto es que no puede arreglarse la situación del país sin un nuevo tipo de modelo económico, no este modelo de tipo estatista. Capitalismo es esa palabra. Controlada. ¿Ah? Capitalismo. No, es decir, ahorita no es asunto de capitalismo ni esto ni lo otro, es simplemente un tipo de organización económica que vaya al encuentro de las necesidades reales del país, promueva la producción en condiciones, digamos, de factibilidad y positivas y arregle la problemática social. Es decir, el ponerle un nombre a esto o aquello, eso es indiferente. Pero una economía de mercado de orientación social que aproveche las cosas positivas que se han obtenido y lo mezcle con otras cosas, es decir, modelos económicos que no obedezcan a un patrón ideológico que es una camisa de fuerza, sino que obedezcan a las necesidades reales del país y a las posibilidades efectivas de producción. Mire, monseñor, ¿y usted ve alguna posibilidad en esa mesa de diálogo que está ocurriendo en República Dominicana para que puedan ocurrir algunos hechos que mejoren la situación del país? Mire, dependerá, pero ahí tiene que, desde un comienzo, digamos, a mi modo de ver, ha faltado identificar bien al que se tiene al frente, identificarlo bien, porque no se puede estar negociando o dialogando con una gente de mentalidad totalitaria, dictatorial,
como si fuera una ente de mentalidad democrática. Y no se puede tampoco estar mendigando cosas que pertenecen Entonces, ¿qué salida hay? La rebeldía, salir a la calle. Si no se puede negociar ni hablar con ellos, hay que salir a la calle, hay que alzarse. Bueno, yo no me meto a determinar procedimientos. Pero usted rechaza uno que el otro. Bueno, eso ya los operadores políticos, etcétera, digan la medida en que esto puede ser más o que puede ser más acertado en un momento o en otro. Pero ciertamente uno ve lo que debe ser y hay caminos para ir. Mire, la Constitución en Venezuela ofrece muchos instrumentos para que el soberano tome en sus manos decisiones. Tenemos nosotros referendos, tenemos nosotros elecciones, tenemos nosotros varios medios a través de los cuales la Junta de ponerse un poco las pilas y actuar unidamente y no estar fraccionando y no estar anarquizando, qué sé yo, la disidencia. Sí, monseñor, y cuando ustedes se reúnen con todos los curas del país, que ellos recogen bastante información, porque los feligreses van a las iglesias, hablan con los curas, tienen el contacto directo, están en los sectores populares, están en los sitios más inhóspitos del país, ¿qué les dicen ellos? ¿Cómo están viendo ellos la situación? Mira, a veces uno oye que los obispos están encerrados en sus casas. Dicen, no, uno está en contacto con los sacerdotes que están en el frente de batalla. Y no solamente en las ciudades, en los campos, en los pueblitos, en los caseríos. Si alguna persona tiene información sobre lo que sucede en la realidad, es un sacerdote que está en una parroquia, o está en un barrio, o está en un campo. Viven los problemas de la gente, no recibiendo información, sino conviviendo, coexistiendo, coparticipando con ellos sus alegrías, sus penas, sus cosas. Por eso cuando se dan ciertas informaciones, pues no son informaciones tomadas del libro, sino sacadas de la experiencia. Sí. Monseñor, ¿y usted ve alguna posibilidad de que la conferencia episcopal reciba algún funcionario del gobierno para conversar, para... Mire, nosotros, y lo puedo decir con autoridad moral, porque he sido activo dentro de la conferencia, siempre se ha estado a hablar, y recuerdo que muchas veces se pedía hablar con el presidente Chávez y ni siquiera contestaban. Estamos dispuestos a conversar, porque lo que interesa es el país, no lo que interesa no es la conferencia, no es lo que interesa el gobierno encerrado en sí mismo, lo que interesa es la suerte de la gente. Ahora, nosotros no podemos forzar a la gente y amarrar a un gobierno para que venga a hablar con nosotros. Hay la disponibilidad siempre de compartir en todo aquello que pueda mejorar la suerte de la población. Pero nosotros esperamos, qué sé yo, que se abran las compuertas para hablar, para conversar. Y la mejor disposición se tiene. No como un lujo, no como una cuestión buscando intereses de tipo político, sino por obligación pastoral. Nosotros como obispos, como sacerdotes, tenemos la obligación de estar en continua comunicación con la gente, con los que tienen el liderazgo, estar abiertos a oír para ver qué es lo que puede mejorar la gente desde el punto de vista material, desde el punto de vista espiritual. De esta manera, ahora, cuando se es gobierno, yo no puedo llegar que yo a Miraflores abrir una puerta y meterme para allá. Es decir, eso es obvio. Uno espera que se abran ciertas puertas, y se está esperando que abran puertas para poder entrar. Estamos dispuestos siempre a conversar y al tiempo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que la gente esté bien, que la gente progrese espiritual y materialmente. Y en ese sentido, fíjense que una de las características de la iglesia en estos tiempos, que es ello de renovación, es precisamente la apertura al diálogo. La apertura al diálogo con gente que no participa de la misma fe, con gente que no participa de las mismas convicciones, porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Que busquemos la unión por encima y más allá de las identificaciones de tipo religioso, o de tipo ideológico, o de tipo sectorial, cultural, o lo que sea. ¿Sí? Si en alguna cosa nosotros estamos dispuestos es a conversar por el bien de la gente, por el bien de la nación. Ahora nosotros no podemos forzar a quien es autoridad, a quien es militar o a quien está en un ministerio, ¿no? que venga a hablar con nosotros, no podemos forzar. El gobierno tiene que tomar también ciertas iniciativas. Yo no puedo llegar que yo a Miraflores, abrir la puerta y entrar para allá para conversar, no.
cuando se es poder se tiene determinadas fronteras, entiende, que no se pueden fácilmente traspasar. Monseñor, ustedes cuando ocurrieron los hechos del Junquito, el caso de Oscar Pérez, de la situación que ocurrió ahí, ustedes emitieron un comunicado de parte de la iglesia y llamando a la preocupación pues por la situación, la forma en que habían ocurrido los hechos. ¿Ustedes se han reunido con los familiares de esas personas? ¿Han seguido, digamos, la situación? ¿Han hecho alguna observación sobre esos hechos, esos acontecimientos trágicos que ocurrieron? Y sobre esto yo no pudiera yo entrar en detalle porque no estoy dentro del mecanismo pues de la conferencia o de la arquidiócesis, etcétera. La mejor disposición la tiene uno, pero no tengo detalles sobre. Lo que sí le pudiera decir es lo siguiente, que cuando yo era presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y ocurrieron los hechos de febrero, cuando se alzó Chávez y compañía, nosotros intervinimos para que fuesen tratados y respetados en su prisión, se les respetasen sus derechos humanos, y yo tengo 2 cartas desde el presidente Chávez agradeciéndome a mí como presidente de la conferencia lo que habíamos hecho por ellos, por el resguardo de sus derechos, etcétera, y agradeciendo lo que había hecho la conferencia, etcétera. Y nosotros nombramos como Conferencia Episcopal 2 obispos que se encargasen de hacer el seguimiento de la situación, de resguardar la vida y la seguridad de los detenidos, y eso lo agradeció el presidente Chávez y me lo agradeció a mí el presidente, entonces el comandante Chávez, de manera que eso no es nada nuevo, y lo que pasa es que la gente se olvida de las cosas. No, es verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor. Lo demás es otra cosa. Sí, bueno, monseñor, por razones de tiempo tenemos que despedirlo. Fue un placer tenerlo en el programa. Hemos conversado con el monseñor Ovidio Pérez Morales, obispo emérito de Los Teques y expresidente de la Conferencia Episcopal. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Ver para creer. Cuando uno de los 12 apóstoles de Cristo le dijo a Santo Tomás que Jesús volvería entre los muertos, no lo creyó. En las palabras del Evangelio según San Juan, Tomás llegó a decir: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. ¿Te reconociste en la frase? Cuidado con lo que dices a diario. Si vas a creer en el resultado cuando lo veas, te estás programando para el fracaso. ¿Por qué? Si dudas abiertamente sobre la materialización de una idea, no inviertes los esfuerzos necesarios para el éxito, e incluso se puede sentir esa extraña felicidad del "te lo dije". Escucha estos ejemplos. Vas a una entrevista de trabajo y estás pensando que no es a ti a quien van a contratar. Te esfuerzas en reconstruir una relación inestable mientras estás pensando que es un desperdicio de tiempo. En cualquiera de estas situaciones estás invirtiendo solo la mitad de los esfuerzos necesarios al éxito del proyecto. Es hora de meterse en cuerpo y alma en los proyectos que queremos. Si bien no es una garantía de éxito de todos tus esfuerzos, con seguridad aumentará su probabilidad y el disfrute de tu vida. Solemos tener mucha fe para las cosas que nos limitan y poca para las cosas que nos ayudan a crecer. Cambiamos la balanza. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a Carlos Raúl Hernández, analista un especialista en cualquier cosa, ¿sí o no, Carlos Raúl? Así es. Mira, claro Carlos Raúl, el gobierno no quiere elecciones libres y democráticas. El lógico, si las va a perder. Eso. ¿Quién quiere elecciones para perderlas? El gobierno quiere elecciones únicas para ganarla, donde pueda ganar. Dice, el candidato soy yo y más nadie. Pero es que no estoy entendiendo cuál es el planteamiento. No, no hay ningún planteamiento. La pregunta es ¿qué se hace entonces? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Porque el gobierno no quiere elecciones. El gobierno no quiere dejar el poder. Bueno, el gobierno no quiere elecciones, pero va a ser muy difícil que no las haga. Si no las hace, entonces la lucha ahora es para pedir elecciones, como en todas las dictaduras que uno conoce. Y si las hace, concurrir a ellas con grandes puntos a favor, con que hay una mayoría social de más del 70% que está en contra del gobierno. Pero la oposición ha sido tan absolutamente insólita, bueno, que se ha dividido de tal manera y se ha autoderrotado como ocurrió en las elecciones de gobernadores y luego la abstención de los alcaldes. Es decir, la oposición pierde por sus propias limitaciones políticas, pero no porque no estén dadas las condiciones para que cualquier dirigente, más o menos con cierto fundamento en la cabeza, hubiera ganado hace rato. Bueno, pero es cierto, pero esa situación de la oposición, la explicación es que no tiene unidad. La oposición no se une, no está unida. No está unida porque no hay jefatura, no hay liderazgo. No hay nadie liderazgo que convenza a los demás o que inspire la condición de líder, de seguirlo, porque hasta ahora las cosas que dice son correctas, sino que cada quien que le toca desempeñar algún liderazgo, lo que hace es meter la pata y llevar las cosas a un desastre, y eso tiene a la opinión pública en una comprensible situación de escepticismo frente a lo que digan, ¿no? Que uno puede aparte tener de aquí, que hay unos señores que están deliberadamente dedicados, eso que se llama el radicalismo, pues la secta, están dedicados no a hacer política, porque ellos no hacen política, ellos lo único que hacen es denigrar de lo que hacen los otros. Como vemos, hoy hay una declaración del EDEMA donde en vez de hablar mal del gobierno, lo que hace es hablar mal de la negociación que se está haciendo. Entonces, porque hay una lucha interna de la oposición, hay una lucha por controlar la oposición. O porque el gobierno se mantenga. No, controlar la oposición, o sea, el liderazgo. La gente dice, si yo soy líder de la oposición, yo vengo después del gobierno. Entonces, hay una lucha por eso. Y no hay un líder claro en la oposición. La lucha política es una lucha por el liderazgo, porque quiero que quítate tú para ponerme yo, eso es normal, esa es la política. Lo que pasa es que los políticos ineptos no hacen otra cosa que denigrar de los demás, mientras que los políticos aptos construyen vías y se apropian de ellas, pues se convierten en los jefes. Bueno, está Felipe González, a Clinton, a Betancourt, así que tipo que no se dedicaban a destruir a nadie, se dedicaban a hacer lo que ellos consideraban que había que hacer. Aquí vemos que la oposición, que ha estado más acertada en los
problemas, en los conflictos que ha habido, pues sencillamente se calla la boca cuando deja que la locura se imponga. Entonces, eso no es ninguna manera de construir liderazgo. Es decir, se impone la locura, ellos se quedan calladitos o protestando, murmurando por ahí por los rincones, y resulta que lo que se produce es una gran catástrofe. ¿Cómo salimos entonces de esto? Bueno, yo creo que tendría que haber yo creo en primer lugar en eso, en la mayoría social. La mayoría social está ahí, está requerida de una decisión acertada. Es decir, creo que la decisión acertada en este momento es ir a las elecciones, independientemente de lo que diga quien diga. Hay que ir, porque los que andan por ahí por fuera diciendo que no hay que concurrir al proceso electoral, ellos no van a venir a resolver aquí ningún problema. Ahora, pero entonces lo que vamos a hacer es ir al proceso electoral. Pero Carlos Raúl, una pelea en el proceso electoral. Y la oposición tendrá que unirse al ir en cualquier condición, ir aunque no haya garantía, ir aunque te den la brava, aunque no te dejen hacer campaña. Bueno, chicos, pero es que lo que pasa es que así ha sido todos los procesos electorales en no, pero Carlos Raúl, no, cada vez... Déjalo hablar, ¿cómo ha sido? Explícate, bueno, han sido como sacan a los testigos a punta de pistola, votan por la gente que no les corresponde votar, el Consejo Nacional Electoral se convierte en un martillo contra la oposición, los tribunales se convierten en un elemento para ilegalizar las tarjetas. Es decir, es que si no estuviera, es que no estamos en Suecia. Yo creo que la gente cree que estamos en Suecia, no, estamos en un régimen autoritario. En los regímenes autoritarios las cosas son así. Bueno, si no, entonces estaríamos muy felices todos viviendo en París, pues. Sí, o sea, la alternativa es o tomar las armas o aceptar la situación. Es una pelea por la vida la que está dando la oposición, y tiene que darla en las condiciones en que se presente. En que se pueden. O sea, hay que aprovechar cualquier circunstancia. Y elecciones hay que ir como sea, lloviendo, que caigan raíles de punta del cielo. Pero claro, imagínate tú que a Václav Havel le hubieran dicho que una vez, bueno, concurre el proceso electoral, no, si no me dan garantías plenas aquí con la presencia del Tribunal de la Haya, yo no voy. Es que así, eso es sencillamente pero Carlos Raúl, de unos supuestos líderes que no tienen idea de la cosa en la que están metidos, si no tienen idea de lo que están haciendo. Porque ellos son los primeros que dicen que aquí hay una dictadura. Y entonces dicen, bueno, pero exíjale a esa dictadura macabra condiciones electorales como en Dinamarca. Si no, no participamos. Bueno, entonces desaparece la oposición, como la hicieron desaparecer ellos mismos en el año 2005, que tardamos 10 años en recuperar el perfil, en sacar la cabeza. Bueno, eso es lo que quieren volver a hacer, solo porque ellos no tienen ninguna representatividad, no tienen fuerza, no tienen partido, nadie los respeta, nadie les cree, y entonces quieren acabar con los poquitos que han creado los hermanos. ¿Sí? Es la relación entre Caín y Abel. Sí, pero Carlos Raúl, cuando uno dice condiciones mínimas, por ejemplo, o sea, tú no puedes mantener el registro electoral cerrado como lo tienen ahorita. O sea, entonces, tú eres partidario no ir a las elecciones. No, yo no estoy diciendo eso. Claro, viejo, que hay que si poner es unas así, condiciones de acuerdo mínimas. con tu tesis, lo que hay que decir, alzarse a la calle. Si no hay condiciones mínimas y tú no quieres ir a elecciones, ¿qué tú quieres? Que haya condiciones. No, chico, ¿qué va a pasar si nosotros no asistimos al proceso con condiciones, sin condiciones, con medias condiciones? Lo que va a ocurrir es que va a desaparecer la oposición. Y todos esos habladores de pendejada que están en el exterior diciendo que esto o lo otro, sencillamente se van a quedar en el exterior rascándose la barriga en Miami, en Brickell o en la Puerta del Sol, y nosotros vamos a crear un régimen en estilo fidelista aquí por ausencia, por incompetencia de la oposición, por incapacidad para entender la realidad en la que está metido. Es que, ¿cómo le vamos a estar exigiendo condiciones a un régimen y además, aunque no haya condiciones, bueno, a sangre y fuego, si la sangre y fuego en sentido figurado, se las arrancamos como se le está tratando de arrancar en este momento de República Dominicana. Pero no es que, bueno, si no ganamos y si no ganan todos, no vamos, no, tienes que ir como sea. Usted está violando mis derechos constitucionales, a mí no me secuestra. ¿Qué es eso? Estamos en un régimen secuestrador de la Constitución. Pero es una oportunidad de salir a la calle y recorrer el país. En la peor condición, ir a unas elecciones, en las peores condiciones, es una oportunidad ideal para recorrer el país de un extremo a otro. Tú no, quedándote en tu casa no vas a ninguna parte. Bueno, ¿y qué es lo que ha pedido la oposición en Argentina cuando estaba la dictadura, en Brasil? En todos lados, en Ecuador, todo lo que pedían era un proceso electoral, y los procesos electorales siempre eran muy viciados porque eran hechos en condiciones en que lo supervisaba la dictadura. Entonces,
El problema es que la gente no termina de entender lo que dice. Entonces, tú dices aquí hay una dictadura, entonces entiende lo que eso implica. Eso no es una frase para decirla de Galerías Preciado o del oso de la Puerta del Sol, sino cuando tú dices que una dictadura es una dictadura, es decir, sabes que te estás enfrentando con un monstruo que no respeta el Estado de Derecho, es para que no existe el Estado de Derecho. Ahora, pero es muy fácil hacer oposición afuera, que claro, criticar ahí de a la distancia. Hay que hacerla aquí, pero y aprovechar todas las opciones que haya. Carlos Raúl, lo que pasa es que la oposición no está coherente, entonces no se entiende el mensaje. ¿Quién es la oposición? Claro. ¿Quién no está coherente? Dime tú. ¿Quién no está coherente? La oposición no está coherente. ¿Pero quién es la oposición? O sea, hay grupos de partidos que están ahí, Voluntad Popular no fue para el diálogo, el otro primaria. Tú no puedes evitar que haya muchas voces en la oposición, chicos, no es una... Pero tiene que haber un plan mínimo. No, tampoco. Yo podría coincidir en que la oposición no es coherente, como nada es coherente, pero lo que sí es cierto es que cuando estuvimos haciendo las cosas bien y no había esa interferencia radical que se metió en el año 2015, en el año 2016, ganamos una secuencia de procesos electorales que en 10 años nos llevó a tener 62% de la Asamblea Nacional, con todo y las diferencias. El problema es que no es la coherencia, el problema es la imbecilidad. Cuando aquí se decidió cambiar la vía pacífica y gradual por unos asaltos al poder a partir del año 2016, bueno, entonces todo se vino abajo. Y además todos lo sabíamos y lo hemos comentado en este programa varias veces. Lo de la hora cero, el 350... los trancores, una secuencia de estupideces que nos llevó a un desgaste terrible y a que ocurriera algo que ocurrió en las elecciones de gobernadores. Bueno, pero hay gente... Es cierto, pero eso le gusta a cierta gente y es muy cómodo. Ahora, el camino largo del salir a la calle, a hacer campaña, a lo otro, el decir voy a tumbar a este régimen el fin de semana, voy a acabar con esto, eso despierta aplauso, pero no llevas a ninguna parte. Pero son aplausos venenosos y suicidas, porque tú creas esa idea, así como la crearon que íbamos a salir de Maduro en el año 17 con con las elecciones adelantadas, que se convirtieron en una constituyente contra nosotros, ¿no? Bueno, entonces tú le creaste la idea a la gente de que el gobierno estaba salido, estaba fuera, falta poco, decían, ¿no? Bueno, entonces como no ocurrió, se produce un estado de excepción masivo. Y ese estado de excepción masivo se traduce en abstención. Y además, cuando hay 4 locos abstencionistas que están todo el día llamando a no votar, bueno, se mezcla la comida, el hambre con la comida. ¿Y esos abstencionistas dónde están? En Miami, ¿no? Bueno, la mayoría de ellos están en Brickell. En Brickell, pero, ahí es muy cómodo. Hay una parte de ellos que están en las redes, generalmente con seudónimo. Así es muy cómodo. Hay que ser abstencionista en la calle, en Caracas, en el silencio. Claro, porque es más fácil ser abstencionista. Aló. Adelante. Estamos conversando con Carlos Raúl Hernández. Carlos, es más fácil ser abstencionista que convencer al chavismo. Eso pareciera que es más cómodo. Claro, es que mira, el radicalismo es lo más parecido a una reacción animal. O sea, la reacción humana te lleva a pensar, a reflexionar, a ver cómo está, a descomponer las cosas, a ver qué tiene de aspectos positivos o negativos. El radicalismo es una respuesta automática instintiva, por rabia, por hormonas, por adrenalina, es decir, una respuesta simple a problemas que no son simples. Pero el que da la vida, simples tienen de característicos que jalan mucho a la gente. El que da la vida en el radicalismo, el que sacrifica la vida puede ser respetable. El radicalismo que es un bla, 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 dicho desde Miami o dicho muy cómodamente, eso no significa nada. El que da la vida, no, tú lo puedes respetar. Lo demás, no. Claro, uno tiene que respetar a Oscar Pérez, por ejemplo. Sí. Independientemente de que las cosas que él hiciera no conducían a otro lugar, sino hasta donde lo condujeron. Pero era un señor que se la jugó en serio y creía en eso y lo hizo y pagó las consecuencias. Pero entonces es muy fácil estar rascándose la barriga en un cafetín en Miami y entonces desde allá pues sentenciar que todos los que dicen algo aquí o son comprados o tienen intereses oscuros o sencillamente son unos traidores. Eso es muy fácil. Eso que llaman política por Twitter. Sí, así es. Así es. Esos radicalismos hay que ver cuántas veces le ha partido la nariz por ejemplo, a Julio Borges. Sí. Que es distinto, por Twitter no le parten la nariz a nadie. Sí, no, y no están pasando las vicisitudes y las necesidades que estamos pasando los que estamos aquí, que estamos, como se dice, llevando la leña.
Sí. Así es. Carlos Raúl, tenemos que ir a publicidad, pero te queremos dar una pregunta en el aire. ¿Es posible que esa mesa de diálogo en República Dominicana llegue a algún lado? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Casa de Oblea sigue su plan de ampliación y reorganización para prestar un mejor servicio a su excelente clientela. Y ahora te invita a visitar su pequeño bodegón, donde conseguirás una gran variedad de pasapalos, cremas y bebidas para tus reuniones o celebraciones. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Carlos Raúl Hernández, analista político. Le habíamos dado una pregunta en el aire. ¿Tú crees que esa mesa de diálogo en República Dominicana va para algún lado? ¿Aló? ¿Está oyendo, Carlos Raúl? Bueno, estamos en... Estamos conversando con Carlos Raúl Hernández y estamos planteando la situación de la mesa de diálogo en República Dominicana, que bueno, ya llevan 3 días y parece que han avanzado en algo según las informaciones que tenemos. Bueno, entonces... Sí. Ajá, Carlos Raúl, lo de la mesa de diálogo en República Dominicana. Casi no los oigo, ¿vale? Mesa de diálogo en República Dominicana, ¿qué piensas? Mesa de diálogo en Santo Domingo. ¿Ustedes me oyen a mí? Sí, claro. Te oigo perfecto. Te oímos perfecto. Yo te estoy oyendo como si estuviera metido en una cajita de fósforo. Bueno, gritamos, mesa de diálogo, ¿qué piensas República Dominicana? Bueno, mira, en relación con lo de República Dominicana, la verdad que es muy difícil hacer, como todo, es muy difícil hacer pronósticos, porque esta madrugada vi una declaración de Jorge Rodríguez diciendo que el 98.2 de los temas estaba resuelto, pero cosas parecidas han salido varias veces, en varios momentos, y al final resulta que no hay ningún acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que tal vez en esta ocasión, como la verdad que el escándalo mundial está increciendo. Ha habido demasiados países que se han pronunciado y que han amenazado con no reconocer una reelección de Maduro, que por cierto han debido decirlo así, no que no reconocen los resultados, sino que han debido dejar un espacio abierto para que si aquí se produce lo que se puede producir perfectamente, estuvieran cubiertos. Pero bueno, el hecho concreto es que yo creo que esa presión algún efecto les debe estar causando la amenaza de nuevas sanciones individuales contra algunas figuras del gobierno. Eso puede estarlo sensibilizando hacia la posibilidad de un acuerdo, ¿no? Sí, lo de las sanciones individuales parece que fue un golpe duro. ¿Usted puede hablar un poco más duro, que no te oiga? Que las sanciones individuales fueron bastante duras para algunos de ellos, porque se sintieron muy afectados, ¿no? ¿Por qué se sienten afectados? Es que quieren ir a Estados Unidos, a Santo Domingo. Europa, ¿qué les pasa? Parece que en Europa es que ¿Qué les pasa? ¿No les gusta vivir en Venezuela? ¿Aló? ¿Por qué se sienten afectados por las sanciones? Bueno, se sienten afectados porque hay ya bastantes
dirigentes que no pueden viajar a ninguna parte, que no pueden hacer transacciones, no pueden tener tarjeta de crédito, no pueden ir a restaurantes en otra parte del mundo porque no tienen, a menos que paguen en efectivo, pero al mismo tiempo no lo dejan entrar con más de un número de dólares determinado a los países, y ellos están atrapados en su propia jaula, ¿no? Los sancionados. Entonces, naturalmente que una gente que tiene unas fortunas considerables en Andorra y en no sé dónde, pues la verdad es que tener dinero y no puede usarlo es como la maldición del rey Midas. Pero pueden ir a otros sitios probablemente. O sea, no pueden ir en Europa, pero estoy seguro que van a Argentina, van a México, no les pasa nada, ¿no? Claro, pero ¿con qué tarjetas de crédito? Si las tarjetas de crédito se las suspenden. Pagando en efectivo. Y para llegar con efectivo a un país tienes que declararlo. Es decir, que llevas $30,000 ahí. Entonces te meten en el cuartico. O sea, que se la pusieron chiquitica. Sí, se la pusieron muy chiquitica, pero además de paso, tú ves que el gobierno venezolano no ha hecho mucha bulla con eso, ¿no? En absoluto. Ellos han dejado más o menos eso por la libre, ¿no? Sí, porque como que cada quien se defienda como pueda. Lo que uno entiende es que entonces muchos de ellos tenían cuentas allá en Europa y tenían cuenta de evidentemente de un monto algo grande, porque claro, para ponerse tan bravo. Este es el estado más corrupto que ha tenido América Latina, yo creo que en los siglos XX y XXI. Un estado sin ningún control. Y además con una renta petrolera que llegó a estar en el orden de los $100,000 millones al año. Entonces, este es la cueva del Alibaba sin exageraciones. ¿Y tú cómo ves la situación del país? Carlos Raúl, ¿cómo ves tú la situación del país? Porque esa diáspora de gente que se ha ido implica una crisis interna. ¿Cómo tú ves la situación de Venezuela? Bueno, yo creo que como de costumbre, que a uno siempre le preguntan, me imagino que a ustedes también, ¿qué va a pasar aquí? Y resulta que aquí no es que las cosas van ni en ninguna parte, las cosas no pasan, las cosas se hacen. Entonces lo que tú tienes que preguntarle a la gente es ¿a qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el liderazgo político de Venezuela? O sea, si el liderazgo político sigue por el camino de crear la idea de que no tenemos salida con las elecciones, como desgraciadamente instituciones muy importantes y muy poderosas están permanentemente diciendo, sencillamente deja a los venezolanos sin ninguna esperanza, porque no existe ninguna otra posibilidad que no sea electoral, que se bajen de la nube los que están creyendo que Trump va a invadir a Venezuela, o los que están creyendo que no sé, que una delegación de marcianos en naves espaciales a tomar el país. Eso no va a ocurrir. Y lo más ingenuo que uno oye es la idea de que mientras más hambre haya, es mejor, si hay más condiciones para que el pueblo se levante. Ese mito tonto de que ¿hasta cuándo aguantamos y no nos levantamos? Bueno, si este país tiene levantado 19 años. Ahora, pero el problema es que no hay levantamiento que valga frente a un régimen represivo y autoritario, que no sea un levantamiento en igualdad de condiciones. Ahora, los levantamientos que hemos visto, 4 meses el año pasado, levantamiento de gente inocente, a la que sacaban a las calles y que terminaron muchos de ellos muertos, eso no conduce a ningún lado. Y las rebeliones en los barrios que se saquean abasto, eso es cuchillo para los propios ciudadanos que lo hacen, porque cuando acaban con un abasto, entonces no van a tener dentro de 24 horas donde comprar nada. Entonces la esperanza en el hambre que tienen muchos es una ilusión, y la esperanza en una invasión me parece una cosa totalmente descabellada. Entonces, ¿cuál es la salida? Que típicamente es infantil. ¿Cuál es la salida? ¿Aló? ¿Cuál es la salida? Aló, casi que no te oigo. ¿Puedes hablar más? ¿Cuál es la salida? La salida es electoral, tiene que ser electoral, tiene que seguir siendo electoral. Es decir, la salida en este momento es que la oposición no desaparezca. Y si no concurre el proceso electoral, va a desaparecer, como desaparecimos en el año 2005. Como te decía hace rato, pasaron 10 años para que la oposición volviera a sacar la cabeza. Es decir, lo que hay es que evitar que un régimen que tiene una vocación totalitaria que no esconde, si la oposición sencillamente le hace el trabajo de no asistir a los procesos electorales, pues es como el cuento, ¿no? El niño que lloró y la mamá que lo pellizca.
Imagínate tú, es lo que el estado ideal para ellos, como fue en el 2005 que abandonáramos la Asamblea Nacional, cuando Chávez quería tener exactamente eso, una Asamblea Nacional para legislar sin ninguna voz disidente. Bueno, y lo logró gracias a los mismos que hoy están llamando otra vez a la abstención. Entonces, ya vimos eso, vimos que por el camino electoral, con ese CNE, con Tibisay Lucena a la cabeza, con eso nosotros ganamos las elecciones masivamente. Y tenemos que meternos en la cabeza, quitarnos ese complejo de inferioridad, ese trauma que el gobierno nos ha inculcado, y entender que podemos ganar como estábamos, volver al ambiente emocional que había en la campaña electoral de la Asamblea Nacional, que todo el mundo sabía que íbamos a ganar. Los cálculos eran si ganábamos por 20, por 10, por 15, si era mayoría calificada, si no era. Es decir, tenemos que volver a un espíritu así, pero mientras tengamos a esas cacatúas todo el tiempo diciendo que no hay que ir a las elecciones, que nos van a hacer trampas, que Tibisay Lucena nos va a sacar los ojos, bueno, no tenemos futuro. Bueno, Carlos Raúl, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Carlos Raúl. No tenemos Hernández. futuro ni tenemos tiempo, se acabó el programa. Hemos conversado con Carlos Raúl Hernández, analista político, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig.